Te traigo una historia fascinante, llena de acción, intriga y controversia. Vamos a sumergirnos en la vida de uno de los personajes más icónicos de México, un hombre que pasó de ser un bandolero a convertirse en un líder revolucionario y finalmente en una leyenda, Pancho Villa. Quédate conmigo para descubrir cómo este hombre, nacido en la pobreza, se convirtió en una figura central en la Revolución Mexicana y dejó una marca imborrable en la historia. Para entender la grandeza y complejidad de Pancho Villa, tenemos que empezar por sus humildes comienzos. Nacido como José Doroteo Arango Arámbula el 5 de junio de 1878 en la pequeña aldea de La Coyotada, en el estado de Durango, México, Villa creció en una familia campesina pobre. Desde joven, la vida de Villa estuvo marcada por la pobreza y la lucha. Se dice que a los 16 años, después de un altercado en el que defendió el honor de su hermana menor al disparar y herir a un hacendado, José Doroteo tuvo que huir de su hogar y comenzó su vida de bandolero. A partir de ese momento, adoptó el nombre de Francisco Pancho Villa y se convirtió en un forajido en las montañas de Durango. Aunque en sus primeros años como bandolero se dedicaba al abigeato, robo de ganado, y a robar de los ricos para sobrevivir, esta etapa de su vida fue clave para desarrollar su carácter decidido y su profundo resentimiento contra las injusticias que sufrían los campesinos y los pobres. A medida que el México de principios del siglo XX se sumergía en la agitación política, Villa encontró su causa. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, fue un levantamiento popular contra el dictador Porfirio Díaz, quien había gobernado el país durante más de 30 años con mano de hierro. Díaz mantenía el poder mediante la represión y bajo su régimen, la mayoría de los mexicanos vivían en la pobreza extrema, mientras que la élite se enriquecía. En este contexto, Pancho Villa se unió a las fuerzas revolucionarias lideradas por Francisco I. Madero, un hacendado liberal que pedía elecciones libres y el fin de la dictadura de Díaz. Villa, con su carisma y habilidad para la guerra, rápidamente ascendió en las filas revolucionarias. No era un líder típico, su educación formal era limitada, pero su instinto para la estrategia militar y su capacidad para inspirar a sus hombres lo convirtieron en un comandante formidable. Las tropas de Villa, conocidas como la División del Norte, se ganaron una reputación de invencibles. Bajo su mando, los revolucionarios lograron importantes victorias que debilitaron el control de Díaz sobre el país. Pancho Villa no solo era temido por sus enemigos, sino también admirado por sus seguidores. Para muchos campesinos y obreros, Villa era un salvador, un hombre que luchaba por ellos y que compartía su botín con los necesitados. Este es el punto donde la leyenda de Pancho Villa como un Robin Hood mexicano comienza a tomar forma. Sin embargo, la historia de Pancho Villa no es tan simple como la de un héroe que lucha por los pobres. Aunque muchos lo veían como un defensor del pueblo, otros lo consideraban un bandido despiadado. La brutalidad con la que Villa trataba a sus enemigos y la falta de piedad en sus ataques le ganaron enemigos dentro y fuera de México. Sus acciones, aunque motivadas por un deseo de justicia, a menudo eran violentas y despiadadas. Un ejemplo de esta dualidad se puede ver en el saqueo de la ciudad de Torreón en 1914. Después de tomar la ciudad, Villa ordenó la ejecución de cientos de prisioneros y simpatizantes del régimen de Díaz. Aunque esta acción consolidó su control sobre el norte de México, también mostró la faceta más oscura de su liderazgo. A lo largo de la revolución, Villa fue acusado de cometer atrocidades que mancharon su imagen como héroe popular. Pero, a pesar de estas controversias, la figura de Villa continuó creciendo. Para muchos, él representaba la lucha contra la opresión y la esperanza de un México más justo. Villa supo cómo utilizar su imagen y su historia para ganar apoyo y mantener la lealtad de sus hombres, lo que le permitió continuar su lucha durante muchos años. Uno de los episodios más audaces y controvertidos de la vida de Pancho Villa fue su incursión en territorio estadounidense. En 1916, en un acto sin precedentes, Villa y un grupo de sus hombres
cruzaron la frontera hacia Nuevo México y atacaron la pequeña ciudad de Columbus. El ataque resultó en la muerte de 18 estadounidenses y provocó la ira del gobierno de los Estados Unidos, que envió al general John Joe Pershing en una expedición punitiva para capturar a Villa. Este ataque, que algunos consideran una represalia por el apoyo estadounidense a uno de sus rivales, Venustiano Carranza, fue una maniobra arriesgada que puso a Villa en la mira internacional. La expedición punitiva, sin embargo, fue un fracaso. Aunque Pershing y sus tropas buscaron a Villa en el vasto y traicionero desierto del norte de México durante casi un año, nunca lograron capturarlo. Este episodio solo aumentó la leyenda de Villa, convirtiéndolo en una figura temida y respetada en ambos lados de la frontera. El ataque a Columbus fue un acto de desafío, un mensaje al mundo de que Pancho Villa no se doblegaba ante nadie, ni siquiera ante una potencia como los Estados Unidos. Este episodio es un testimonio de la audacia de Villa y de su capacidad para desafiar el orden establecido, aunque a un gran costo. Como muchas de las grandes figuras de la historia, la vida de Pancho Villa terminó de manera violenta. En 1923, después de retirarse de la vida pública y de intentar vivir en relativa paz, Villa fue emboscado y asesinado por un grupo de hombres armados en una carretera cerca de Parral, Chihuahua. Tenía 45 años. La muerte de Villa, como su vida, estuvo envuelta en misterio y controversia. Aunque nunca se esclareció por completo quién ordenó su asesinato, se cree que fue un acto orquestado por sus enemigos políticos que temían que volviera a la política. Pero la muerte no hizo más que cimentar su leyenda. Pancho Villa, el hombre que comenzó como un bandolero y se convirtió en un líder revolucionario, es recordado hoy como una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana. Su imagen, con su gran sombrero, su cinturón de balas y su mirada desafiante, sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia social en México. Villa ha sido representado en innumerables películas, libros y canciones, y su nombre sigue siendo sinónimo de resistencia contra la opresión. Sin embargo, como todas las leyendas, la historia de Pancho Villa es compleja y llena de contradicciones. Fue un hombre de su tiempo, forjado por las duras realidades de la vida en un país dividido, pero también fue un visionario que soñaba con un México más justo y equitativo. Pancho Villa es una figura que desafía la categorización fácil, héroe para algunos, villano para otros. Lo que es indiscutible es que su vida dejó una marca imborrable en la historia de México. Si te ha intrigado esta historia y quieres conocer más sobre los personajes que han dado forma a nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal. ¿Qué opinas de Pancho Villa? ¿Fue un héroe revolucionario o un caudillo despiadado? Déjalo en los comentarios y comparte este video para que más personas puedan disfrutarlo. Gracias.